Buenos días, Dios. Buenos días, Padre. Buenos días, Espíritu Santo. Y buenos días, Señor Jesucristo, en esta mañana, Señor. Y a todos los hermanos, muy, pero muy buenos días. Dios les bendiga a todos grande, poderosa y abundantemente. Vamos a empezar el tema de hoy. Vamos a estudiar la bendita y poderosa palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar antes de ello. Padre, te damos muchísimas gracias por tu amor, por tu infinita benevolencia y misericordia, Señor. Gracias porque hasta este día tú has sido bueno para con nosotros. Tú nos has prolongado tus misericordias, tu gran amor. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque es tu Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad, Señor. Es el que nos alienta, el que nos sostiene, el que nos alimenta, el que nos guía por el camino de la sana doctrina de la senda antigua, Señor. Quiero colocar delante de ti este mensaje, Señor, y quiero pedirte que unjas este mensaje, esta palabra, Señor, con tu Espíritu Santo. Unge por tanto mi voz, mi garganta y mi lengua para predicar con denuedo y veracidad, bajo la unción y el poder de tu Espíritu Santo, esta bendita palabra, Señor. Y te pido que concedas a tu pueblo sabiduría. Ábreles el entendimiento, ábreles el oído espiritual, Señor, y abre su mente, Señor Padre, a tu palabra, Señor, para que la puedan comprender, Padre. En el nombre de Jesús atamos y reprendemos todo espíritu contrario al Espíritu Santo de Dios en este lugar, y creemos lo que dice tu palabra, que donde están dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio, Señor. Y creemos que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, Señor. Espíritu Santo, te doy la bienvenida a este lugar. Toma el control de los aires, toma el control aún de este predicador, Señor. Úngeme para predicar con denuedo tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, hoy vamos a hablar acerca del falso profeta. Es el tema que vamos a tratar en esta mañana, ¿ok? Pero quiero, antes de empezar el tema, definir qué es un falso profeta. Aunque en particular para la tribulación se va a levantar un falso profeta, obviamente. Hay muchos falsos profetas, así como también hay muchos anticristos, pero no son el anticristo. El anticristo sabemos que no se ha manifestado. Se manifestará luego del arrebatamiento de la iglesia. De igual, el falso profeta aún tampoco se ha manifestado. Él será la persona que ayudará en el ministerio de la iniquidad al anticristo, ¿ok? Será prácticamente su mano derecha. Pero hablando en sentido general acerca de qué es un falso profeta, recordemos que la apostasía nos habla de la aparición de falsos profetas, de falsos maestros, como dice aún la misma palabra bendita del Señor en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. El apóstol Pedro, nos habla de esta aparición y de su ministerio prácticamente. Y viene esto desde la antigüedad, ¿verdad? Dice falsos profetas y falsos maestros. Y dice en el versículo 1 de 2 de Pedro: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún engañarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y cuando hablamos de destrucción repentina es tribulación, ¿ok? Y muchos, mira lo que dice el versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Ok? ¿Qué te predica en esos tiempos un falso profeta, un falso apóstol? Te predican paz, éxito y prosperidad. Que es lo mismo que dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. ¿Ok? Pero la Biblia dice desde el versículo 2 de Primera de Tesalonicenses capítulo 5, dice que Cristo vendrá como ladrón en la noche. Así lo dice claramente. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina,
como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Un falso profeta no te va a hablar cosas malas. Por el contrario, te va a hablar éxito, te va a hablar motivación personal, te va a hablar todo lo que han venido hablando en estos últimos tiempos, todo lo relacionado a la metafísica y el kimbi, muy sutilmente camuflado y metido dentro de las iglesias. ¿Ok? Pero en sentido general, un falso profeta es un individuo, mis hermanos, que primero que todo no es llamado por Dios. Eso es un falso profeta. Y también que ilegítimamente finge cualidades de profecía sin poseerlas realmente, o sin ser poseedor de ellas. Aún se proclama o se autoproclama poseedor o receptor de un don determinado, en ese caso el don de profecía, o de otros diversos dones, sin realmente poseerlos. Los falsos profetas, mis hermanos, son impostores que ejercen un llamado y un ministerio que está contaminado por la mentira, por la falsedad, por la malicia, por la apostasía y por la hipocresía. Jesús mismo, en los evangelios, nos advirtió acerca de la aparición de estos falsos profetas como señal de los últimos tiempos, como señal de su venida. ¿Ok? En Lucas 21:8, Jesús dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Mateo capítulo 24, versículo 4 dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo capítulo 24, versículo 23 dice: entonces si alguno os dijere mirad, aquí está el Cristo, no lo creáis. O mirad, está en los aposentos, no salgáis en pos de ellos. Y no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Subraye esto, por favor, que es importante. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Todo aquel que quiera reemplazar a Cristo es un anticristo, o alguien que le robe el título a Cristo es un anticristo, o todo aquel que no confiese que Cristo, el Hijo de Dios, ha venido en carne, este es el anticristo. ¿Ok? Y dice Jesús que se levantarán falsos cristos de las mismas concupiscencias de sus corazones. No que el diablo los vaya a mandar, no, la gente se levantará de la misma iniquidad, de la misma concupiscencia de su corazón. Pero también se levantarán falsos profetas y harán señales y grandes prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Jesús dijo y advirtió: ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. ¿Ok? La apostasía, mis hermanos, es impresionante. Los falsos profetas siempre han estado, desde la antigüedad. Pero en tiempo de tribulación, la Biblia nos habla de un falso profeta. Aparte de él van a haber falsos profetas, obviamente. Y tenemos que entender que la apostasía y el engaño doctrinal de estos tiempos está preparando el camino. Igual con las falsas doctrinas y las sectas, están preparando el camino para el anticristo. ¿Ok? Y esto empezó más o menos desde el año 300 después de Cristo, con la iglesia que todos bien conocemos, la iglesia más mentirosa, más pagana, más idólatra y más embustera. Ahí empieza a surgir un líder religioso, hasta político, porque esos son, ¿ya?, que le roba el título al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aparte de que es un anticristo, no es el anticristo, también es un falso profeta, porque viste como cordero, pero habla como dragón. ¿Ok? Pero específicamente durante el tiempo de la tribulación, tan pronto ocurre el arrebatamiento de la iglesia, y una vez surja el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, aparecerá en escena un individuo
que le ayudará al anticristo a ejecutar su plan malévolo sobre el mundo entero. Este personaje es el que todos conocemos como el falso profeta. Junto con el anticristo y Satanás, el falso profeta formará parte de la tercera trinidad diabólica o satánica, queriendo de esta manera imitar la Trinidad de Dios. El falso profeta, óigase bien, va a imitar la obra del Espíritu Santo, tanto así que va a provocar resurrección del anticristo. Es una señal prodigiosa. Es un prodigio, va a ser un milagro. O sea que el ministerio del anticristo va a estar enfatizado en la resurrección. Va a imitar lo que Jesús hizo. Vean, hermano, lo que dice Apocalipsis, capítulo 13. Gloria al nombre de Cristo. Versículo 14. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 14. Dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, que es el anticristo, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Hay una traducción de la Biblia 1965, Reina Valera, que nos dice: y revivió. Creo que la de Dios habla hoy también nos habla algo al respecto. Es una traducción de pronto más correcta. Aquí dice que tenía herida de espada y vivió, dice la Reina Valera 1960. Pero estas otras versiones hablan de revivió, o sea, volvió a la vida. ¿Ok? Y el versículo 15 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. O sea que el propósito aún del anticristo y del falso profeta es buscar la adoración del mundo. Esto es lo que va a ayudar prácticamente el falso profeta, a que el anticristo sea entronado, sea adorado por todos los moradores de la tierra. ¿Ok? Y recordemos que el falso profeta va a ser aquella persona que va a ayudar a convencer al mundo de que el anticristo es digno y merecedor de adoración, y que en última instancia es quien hará cumplir esta orden bajo pena de muerte, como lo leímos en el versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, que es el anticristo, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Vamos por favor a Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Notamos que en el versículo 1 nos habla de una primera bestia que ve el apóstol Juan surgir de las aguas. Y dice: me paré sobre la arena de la orilla del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Ese es el anticristo, la primera bestia. Pero en el versículo 11 nos da otra descripción y nos habla de otra bestia. Nos habla del falso profeta. Y dice: después vi a otra bestia. Este es el falso profeta. El anticristo va a surgir del mar, de las aguas, que son muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas, del pueblo gentil, como lo confirma Apocalipsis 17, versículo 1 y el versículo 15. Pero en el versículo 11 dice: vi otra bestia que subía de la tierra. ¿La tierra es quién? Israel. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. A diferencia del anticristo, que dice el versículo 1, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, el anticristo va a tener 2. Esto nos hace alusión al ecumenismo y a la nueva era, y todo lo que está contaminando esta falsa religión, que es la que va a hacer surgir prácticamente
o ha hecho surgir el engaño durante todo ese tiempo. Pero en esta religión pagana, que es el catolicismo que todos sabemos, todos bien sabemos que no va a aportar ni a la bestia ni a la segunda bestia. Porque la primera bestia, que es el anticristo, y la segunda bestia, que es el falso profeta, tienen que surgir de Israel. Tienen que tener sangre judía para que se cumpla lo que está escrito en la palabra, para que puedan ministrar y hacer su ministerio desde Jerusalén, desde el templo judío. ¿Ok? No puede ser ningún gentil, ningún pagano. ¿Ok? Tiene que tener requisitos para poder oficiar sacrificios en el templo. ¿Ok? Dado el caso el caso del falso profeta. ¿Ok? Apocalipsis 13:11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Aquí lo vuelve a recordar. ¿Ok? O sea que el anticristo va a sufrir un atentado, pero el falso profeta va a ayudar a su resurrección. Pero va a ser un espíritu que va a surgir del abismo. Es un demonio. Según Apocalipsis capítulo 17:8 dice: la bestia que has visto era, porque cuando la ve viva, ¿ok? Y no es, así la ve el apóstol Juan, porque va a sufrir un atentado y está para subir del abismo, es decir, va a ser resucitada. Es decir, que del abismo va a surgir un espíritu demoníaco de parte del dragón, que es Satanás, para hacer resurrección del anticristo. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, no es y será. Era, porque cuando la ve, repetimos, la ve viva, que es el anticristo, y no es porque va a estar muerta, o sea que va a sufrir el atentado. Y será, ¿por qué? Porque va a ser resucitada, va a volver a la vida. ¿Ok? ¿Dónde quedamos? El versículo 12 o el 13. El versículo 13 dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Esto es lo que va a hacer el falso profeta. Va a hacer descender fuego del cielo, tal cual como lo hizo Elías, mandando a los moradores de la tierra. Aquí en ningún momento aparece la iglesia, ¿verdad? O sea que la iglesia no va a estar. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Imagen. Imagen nos habla de semejanza. Y la Biblia dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté creado arriba en los cielos. Imagen de hombre, efigie de hombre, de varón o de hembra, para tenerlo en casa. No. Porque Dios sabe, cuando dice no, es porque Él sabe que esto apunta a perdición. Y precisamente lo que va a hacer el falso profeta es hacer imagen de la bestia. O sea que para todas las religiones del mundo que se valen de un muñeco o un estuco, de palo, de madera, de bronce, de cartón, de papel, no les va a ser difícil en tiempos de tribulación adorar al anticristo. Por eso de ahí de que Dios abomina la idolatría, mis hermanos. ¿Ok? Él va a querer también imitar, como cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Va a imitar también la obra creadora de Dios, del Eterno, pero no va a crear algo bueno, sino una bestia. ¿Ok? Dios es creador, pero el diablo no es creador. El diablo va a crear es un monstruo. ¿Ok? Sigamos leyendo. Verso 15 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que
la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no lo adorase o no la adorase. Hacía que a todos también, y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino al que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el nombre de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. ¿Quiénes tienen entendimiento? Los nacidos de nuevo. Amén. ¿Verdad? Los que hemos aceptado a Cristo en el corazón como Señor y Salvador. Dios nos ha dado entendimiento. ¿Recuerda cuando los apóstoles estaban con Jesús y Jesús les hablaba y todavía no se les había iluminado? Porque de hecho les decía que aún no puedo deciros estas cosas porque no las podés entender. Pero llegará el momento cuando podrán entender. Y es el Espíritu Santo que os guiará a la verdad y os recordará y os hará entender todo lo que os he dicho. Por eso en la primera aparición de Cristo, cuando resucita, Jesús, ¿qué es lo que primero hace? Entra a un lugar donde ellos estaban reunidos por temor a los judíos. Estaban guardados, estaban prácticamente temerosos porque había venido persecución tan pronto prendieron a Jesús. Ya Jesús había muerto, ya lo habían crucificado, ya había muerto, ya había sido sepultado, pero lo había resucitado. Y en la primera aparición Jesús, estando las puertas cerradas, aparece en el lugar donde ellos estaban reunidos por temor, por miedo a los judíos. Y puesto en pie le dice: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y el versículo 22 de Juan capítulo 20 dice: y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Entonces, en ese momento cuando Jesús sopla sobre ellos, Jesús les abre el entendimiento. Y me llama poderosamente la atención lo que dice Job capítulo 32 versículo 8. Quiero que me acompañen a Job capítulo 32 versículo 8. Job capítulo 32 versículo 8. Aquí está. Gloria a Dios. Dice: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente hace que entienda. Amén. Amén. ¿Qué es lo que hace entender al hombre? El soplo del Omnipotente. El primer soplo nos dio la vida, ¿verdad? Tenemos vida. Nacimos del agua. Es necesario nacer del agua, pero aún es más necesario nacer del Espíritu para entrar al reino de Dios, para entender lo espiritual. Y ese segundo soplo es cuando nacemos de nuevo. Viene el Espíritu, el soplo del Omnipotente, y nos hace entender. Por eso dice Apocalipsis: el que tiene o el que tenga sabiduría, cuente el número. O el que tiene entendimiento, que es lo mismo que sabiduría, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Un mundano va a leer esto y no va a entender porque no tiene el Espíritu Santo que le da el entendimiento. Y muchas otras cosas más que no puede entender. Pero nosotros, gloria a Dios por su Espíritu Santo, Amén. Dios nos ha dado el entendimiento. Amén. Miremos qué dice en Lucas 24:45, un poco más adelante. ¿Hasta ahí estamos claros? Amén, pastor. Gloria a Dios. Versículo 45. Dice, leámoslo desde el 44. Y les dijo: estas son palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Ok? Amén. Ese es el momento cuando ellos reciben el entendimiento, pero no han recibido todavía el Espíritu Santo, que fue ya en la fiesta del Shavuot,
en Hechos capítulo 2 cuando se cumple. Y Jesús lo dice en el versículo 48: y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. Una cosa es el soplo de vida que te da entendimiento, te hace discernir y entender de Dios, porque cuando nacemos de nuevo eso es lo que pasa. Estábamos ciegos y muertos espirituales, pero cuando venimos a Cristo, Él nos da la sabiduría por su Espíritu y el entendimiento para no tragar entero, para creer solamente lo que está escrito en la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Por eso los hijos de Dios somos guiados no por dogmas, no por tradiciones, ni por mandamientos y estatutos o preceptos de hombres, sino por el Espíritu de Dios, como dice en Romanos capítulo 8, versículo 15. ¿Okay? Y Dios da su Espíritu a quienes le obedecen. Amén. Si hay obediencia, hay Espíritu. Así como si hay temor de Jehová, hay ángel, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Gloria al Señor. Amén. Volvamos al tema, mis hermanos. El apóstol Juan en su visión, además de ver a una primera bestia, que es el anticristo, ve una segunda bestia, que es el falso profeta, el cual surge de la tierra de Israel. Este es el falso profeta. Veas otra vez el versículo 11 de Apocalipsis capítulo 13. Es claro cuando Juan dice: después vi otra bestia. O sea, son dos bestias, que subía de la tierra y tenía dos cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. El apóstol Juan nos da algunas claves para reconocer a este individuo. En primer lugar, el falso profeta o la primera bestia surge, el anticristo, perdón, surge de las aguas. ¿Ok? Que son naciones, pueblos, muchedumbres y lenguas. Pero la segunda bestia, que es el falso profeta, surge de la tierra. Esto significa que va a subir del abismo, va a proceder del infierno, con todos los poderes demoníacos a su disposición, a sus órdenes. Pero también nos da a entender que la tierra es Israel. Así como la primera bestia, que es el anticristo, sube de las aguas, que son muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas, según Apocalipsis 17:15. La segunda bestia sale de la tierra, que representa a Israel. Por tanto, ambos tendrán que ser judíos. ¿Ok? Más que todo en el tema que estamos hablando, el falso profeta va a ser judío y va a provenir de la tierra de Israel, pero de la tribu de Leví. ¿Ok? Recordemos que de la tribu de Leví proviene el sacerdocio, los levitas. También puede significar que él viene de circunstancias humildes, secretas, desconocidas, hasta que se sienta sorpresivamente en el escenario mundial, a la diestra del anticristo. Esto es lo que va a hacer prácticamente el falso profeta. Va a ser su ayudador, su compinche, su mano derecha. Así que el falso profeta es representado también con cuernos, como de un cordero. Recuerden que el profeta Daniel describe al falso profeta como un cuerno pequeño. El cuerno representa autoridad. Pero aquí el apóstol Juan ve al falso profeta con dos cuernos, a diferencia del anticristo que tiene 7 cuernos. ¿Ok? Y dice que los cuernos son sinónimo de autoridad. ¿Ok? Los cuernos de los corderos por lo general son pequeños. Ellos están, por decir, bebés, cachorros. Son corderitos y por tanto tienen cuernos pequeñitos. Hasta que el cordero crece y se convierte en un carnero. Imagínense los cuernos de un carnero. Son grandes, ¿verdad? Y estos se enrollan. En lugar de tener 7 cabezas y 7 cuernos, como el anticristo, el falso profeta tiene 2 cuernos, mostrando de esta manera su fuerza y su poder. Aquí podemos alucir a esto, el ecumenismo y la nueva era, como parte de estos 2 cuernos. Así que el falso profeta tiene 2 cuernos y viene como un cordero, con dulces palabras,
con buenas obras que provocarán la simpatía y la buena voluntad de los demás. O sea, va a ser una persona que va a sorprender al mundo con su forma de orar, con su forma de quizás predicar o dar un mensaje, pero falso. Recordemos que el diablo se disfraza como ángel de luz. ¿Ok? El falso profeta puede ser un predicador o puede ser un orador extraordinario, con cuyas palabras demoníacas y sutiles va a engañar al mundo entero en tiempos de tribulación. Pero dice la Biblia que él va a hablar como dragón, lo que significa que el mensaje del falso profeta será el mensaje de Satanás, del dragón, como dice Apocalipsis capítulo 12, 9, que identifica al dragón como el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. En medio del caos mundial, iglesia, el falso profeta hará uso de su autoridad y de su poder para hacer señales inusuales, para hacer prodigios, engañando a la gente con falsas esperanzas, ordenando incluso al mundo adorar a la imagen o al ídolo del anticristo. Así que el mundo, para los tiempos de tribulación, adorará al anticristo. Apocalipsis capítulo 13, 4 dice: y adoraron al dragón, que es Satanás, y Jehová lo reprenda en esta mañana. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis capítulo 13, 8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El versículo 12 de Apocalipsis capítulo 13 dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. O sea que el diablo, Satanás, le va a dar autoridad de su trono ¿a quién? Al anticristo. Pero el anticristo a su vez le va a dar autoridad a la segunda bestia. Veas el versículo 12, Apocalipsis 13, versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, que es el anticristo, en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, que es el anticristo, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que hace aún descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Aquí que hay que hacer claridad en algo. De Apocalipsis capítulo 6 al capítulo 18 nos está hablando de los moradores de la tierra, y aparece 11 veces la palabra moradores de la tierra. Quiero que esto quede muy claro. Pero también Apocalipsis 12:12 nos dice que van a haber moradores en el cielo y van a haber moradores en la tierra. Y acerca de los moradores de la tierra le dice: ay de los moradores de la tierra y del mar. Mientras que de los moradores del cielo dice: gozaos cielos y los que moráis en ellos. Entendamos por las escrituras mismas, mis hermanos, que la iglesia no estará en el periodo de tribulación de 7 años o semana 70. Esto es para los moradores de la tierra. Y finalmente los moradores de la tierra van a ser los que van a adorar al anticristo y van a creer el mensaje del falso profeta. La iglesia no estará. Cuando habla en Mateo capítulo 24, versículo 24, que serán engañados si fuese posible a unos escogidos, es porque en el tiempo de tribulación los 144,000 sellados y los 2 testigos van a proclamar el evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea que el Espíritu Santo en tiempos de tribulación va a ayudar a los 2 testigos, ¿ok? Y va a ayudar a los 144,000 sellados a que prediquen el evangelio del reino. Muchos se van a convertir a Cristo, pero estas personas van a ser decapitadas, porque en tiempos de tribulación no van a haber creyentes, van a durar poco tiempo. Quizás en la tribulación van a haber creyentes a los inicios, los primeros 42 meses,
o 1260 días. Pero cuando ocurre la abominación desoladora, no habrán ya creyentes. A partir de ahí empezará una persecución impresionante sobre los judíos y una persecución impresionante que vendrá aún sobre todos los que crean el mensaje de los 144,000 sellados. Tanto así que van a ser decapitados. Los 2 testigos van a ser asesinados en Jerusalén, en la ciudad que hoy se conoce, o que para aquellos días se va a conocer como Sodoma y Egipto, según Apocalipsis capítulo 11, versículo 8 al 10 más o menos, o al 11. ¿Ok? No van a haber creyentes que lleguen a la gran tribulación, mis hermanos. Por eso en la gran tribulación los juicios de parte de Dios se van a derramar sobre el mundo entero en las trompetas y en las copas de la ira, porque en ellas se consuma la ira de Dios. ¿Ok? O sea, olvidémonos de que Dios nos va a pasar a la tribulación. Esto es falso. Y quien está enseñando esto está fuera de base. ¿Ok? Es una falsa enseñanza decir que la iglesia va a pasar la tribulación cuando hay tantos versículos que dicen lo contrario. ¿Ok? Esto ya lo hemos explicado hasta la saciedad. ¿Ok? Así que el engaño será para todos los moradores de la tierra. Apocalipsis 13, versículo 14 dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que será permitido hacer en presencia de la bestia, mandando, vuelve a decir y a repetir, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Por esta razón, mis hermanos, la gente en tiempos de tribulación no se va a arrepentir. Por eso entendemos que la apostasía, el engaño y la maldad, la perdición, estarán a la carta. Dice Apocalipsis Apocalipsis capítulo 9, versículo 20, dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. O sea, la gente va a adorar a los demonios, va a adorar a la bestia, va a adorar a Satanás, al anticristo. Van a adorar incluso al falso profeta. Así como el católico adora a su papa. No a su papá, no a su papa. Y la gente en tiempos de tribulación no se va a arrepentir de sus idolatrías. No van a dejar de orar, o de adorar más bien, a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Apocalipsis capítulo 9, 20. Y el versículo 21 dice: y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. La gente en la tribulación, en la gran tribulación, no se va a arrepentir. Quizá va a haber una prolongación de la misericordia de Dios hasta el tiempo de la tribulación. Porque Dios es tan fiel, mis hermanos, que Él no quiere que ninguno perezca, pero sí que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Y una vez ya la gente no se arrepienta, después de la abominación desoladora, es cuando Dios va a enviar un espíritu de engaño, ya que Dios prácticamente va a quemar sus últimos cartuchos. Va a decir: voy a levantar los 2 testigos de Jerusalén y voy a colocar los 144,000 sellados para que prediquen la verdad. Pero la gente va a amar la mentira, la gente no se va a arrepentir. Es ahí cuando Dios envía un espíritu de engaño sobre toda la humanidad, para que la gente crea la mentira. Como no creyeron la verdad, entonces queda la mentira, condénense. Y así sean condenados todos los que no recibieron el amor de la verdad, que es Cristo y que es su palabra, para ser salvos. Todos los que despreciaron la justicia, ahora se tendrán que complacer en la injusticia. Los que se nieguen a adorar la imagen del anticristo o de la primera bestia serán asesinados.
y decapitados, como lo confirma Apocalipsis capítulo 20 en el versículo 4, cuando dice Juan: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. O sea que la palabra trae en sí persecución. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis capítulo 13 versículo 12, repetimos este versículo que es importante. Dice que el falso profeta va a ejercer autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Este versículo nos muestra la misión del falso profeta en la tierra, que es obligar a la humanidad a adorar al anticristo. El falso profeta tiene toda la autoridad del anticristo, capacitado por Satanás. Será la mano derecha del anticristo, y muchas personas estarán tan enamoradas o encantadas de estos dos seres poderosos que caerán en el engaño, rindiéndoles culto de buena gana. La segunda bestia, el falso profeta, utilizará para ello, para engañar a la humanidad, a los moradores de la tierra, utilizará grandes señales y prodigios milagrosos entre ellos. Y entre ellos hará descender fuego del cielo en presencia de los moradores de la tierra, y la gente va a caer rendida ante ellos en adoración por las señales, por los milagros y por el poder de su mensaje. Por eso en segunda de Tesalonicenses 2:8 repetimos que luego del arrebatamiento de la iglesia se va a levantar el inicuo, el falso profeta. Se va a levantar el anticristo. Y dice que es un inicuo, a quien el Señor mismo matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no recibieron ni creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Ok? Miremos lo que dice Apocalipsis 13 al 14, hablando precisamente de estas señales. Recordemos que Jesús dijo en Mateo capítulo 24 que se levantarían falsos profetas y falsos maestros. Vamos a leerlo, Mateo 24. Aquí ya lo encontré. Mateo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ese es el propósito de un falso profeta: engañar. Y dice que ahora en tiempos de tribulación los escogidos podrán ser engañados. Hablando pues de los que se conviertan a Cristo con la predicación de los 144,000 sellados, y aún el pueblo de Israel. Porque aquí en el escenario profético está hablando al pueblo de Israel. ¿Ok? Es el pueblo escogido por promesa de Dios. Nosotros, la iglesia, también hacemos parte del pueblo de Dios, pero la iglesia no estaremos en tiempos de tribulación. Estarán los moradores de la tierra. ¿Ok? Pero si muchos se van a convertir por la predicación de los dos profetas, Moisés y Elías, y la predicación de los 144,000 sellados. Apocalipsis 13 dice: también hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen de la bestia, que tiene herida de espada y vivió. Estos dos versículos, el versículo 13 y 14 de Apocalipsis 13,
continúa diciendo que el engaño será tan grande en tiempos de tribulación que la gente va a tallar un ídolo, la gente va a formar un ídolo para el anticristo y la gente lo va a adorar. Eso nos recuerda, mis hermanos, en la antigüedad, la imagen de oro que el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo construir para que todos los pueblos le rindieran adoración. Veamos Daniel capítulo 3 y vamos a leerlo del 1 al 7 para que recordemos esta historia, que de la idolatría no viene nada bueno, mis hermanos. El rey Nabucodonosor, Daniel capítulo 3, 1 al 7 dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reunieran los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que a oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña, y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Si continuamos leyendo la historia, nos vamos a dar cuenta que para aquellos tiempos habían 3 hombres: Sadrach, Mesach y Abednego, los mismos que no quisieron contaminarse con la comida del rey. Y estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, no se postraron ante la estatua que erigió el rey Nabucodonosor. Este monumento, esta estatua o este ídolo era alusivo al dios Marduk o al dios Merodach. Y estos 3 hombres, amigos de Daniel, no se quisieron postrar ante esta imagen, razón por la cual los metieron dentro de un horno ardiendo con fuego. Es más, le dieron la oportunidad. Bueno, Sadrach, Mesach y Abednego, al oír el sonido de la flauta, de la zampoña, del tamboril, de todos estos vientos, de estos instrumentos y vientos de percusión, entonces ustedes tienen que postrarse, o si no, los espera un horno ardiendo 7 veces más de lo acostumbrado. Ellos no acataron la orden del rey. El rey se enfureció, por eso mandó a calentar este horno y los introdujo allá. Y ya el rey Nabucodonosor no veía a 3 hombres, sino que veía 4. Por eso esta porción de la escritura se llama el cuarto hombre, porque el cuarto hombre es Cristo. Amén. Aunque pases por el fuego, la llama no arderá en ti, como dice Isaías. ¿Ok? De igual forma, mis hermanos, en tiempos de tribulación, el pueblo de Israel va a ser obligado a adorar la imagen que el falso profeta va a erigir en tiempos de tribulación. Pero el pueblo de Israel, igual que nosotros los cristianos, los aleluya, los evangelocos o evangélicos que nos llaman por ahí, los fanáticos, nunca nos postraremos ante una imagen.
Amén. porque sabemos que esto es abominación a Dios. Amén. Por eso dije que para el mundo entero, para todos los que no se arrepientan y desprecien el señorío de Cristo, les será muy fácil. Les será muy fácil para ellos en tiempos de tribulación postrarse ante la imagen que el falso profeta va a erigir. Así como lo hizo el rey Nabucodonosor. El pueblo de Israel, de quienes habla la Biblia, que es el pueblo escogido de Dios, de que tienen promesas de peso que no los llevan a adorar imágenes, ellos nunca, mis hermanos, se postrarán ante imágenes, ni aun en los tiempos más difíciles de la tribulación. Ellos jamás se postrarán ante la imagen del anticristo que el falso profeta levantará, y de ahí en adelante, mis hermanos, es cuando va a ocurrir la abominación desoladora y empezará la gran persecución sobre el pueblo de Israel. Empezará una gran masacre para todos aquellos que no adoren la estatua o la imagen de la bestia. Aún también los que se conviertan al mensaje de Cristo o el mensaje del reino por la predicación de los 2 testigos y los 144,000 sellados, ellos también van a ser perseguidos. Los moradores de la tierra, por el contrario, van a adorar a la imagen de la bestia. La Biblia describe, mis hermanos, el terrible destino que le espera a todas aquellas personas que adoren a la imagen de la bestia y que aunque reciban su marca. Porque una forma de adorar a la bestia en esos tiempos de tribulación va a ser recibir el implante del microchip, la marca de la bestia. Apocalipsis 14:9 dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre. Óigase bien, para los que adoren a la bestia, será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día y de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Recuerdan cuando Lázaro estaba en el seno de Abraham? Y el rico, ¿dónde estaba el rico? En tormentos, en el Hades. Fuego y azufre. Amén. Eso es lo que hay en el infierno, mis hermanos. ¿Ok? Y aún más en el lago de fuego. Porque el lago de fuego será para el juicio final. Y todos los idólatras, todos los pecadores irán a ese lugar. Los borrachos, los maldicientes, los adúlteros, los fornicarios, los homicidas, los hechiceros, los ávaros. Y ahí dice también en 1 Corintios 6:9, los idólatras. Gálatas capítulo 5, 22 habla de los idólatras. Apocalipsis 21:8 nos habla de los idólatras. Toda esta gente que se vale de imágenes para justificar la adoración de una deidad, se van de cabeza para el infierno. No porque Dios los mande, sino porque ellos mismos se van, porque Dios no manda a nadie al infierno. La gente por sus mismos actos se va solita para el infierno. Dios da la oportunidad, Dios tira el salvavidas todo el tiempo, pero la gente prefiere creer la mentira que la verdad. De hecho, Jesucristo mismo dijo en Juan capítulo 14, Juan 3, Juan capítulo 3, versículo 18, Jesús dijo: el que en él cree no es condenado. Aquí está hablando el profeta, el apóstol Juan. Pero el que no cree no ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Ok? Así que, mis hermanos, mucha gente se condena por el pecado de idolatría. Y mucha gente aún en tiempos de tribulación, por adorar las imágenes y adorar a la bestia, se va a condenar a una eternidad sin Dios. ¿Ok? Los que sobrevivan a la tribulación deberán hacer frente a dos opciones difíciles. Los que se nieguen a adorar a la imagen de la bestia serán sujetos a pena de muerte, pero los que lo adoren caerán bajo la ira de Dios. Lo leímos en Apocalipsis 14 del 9 al 11. El humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos y no tendrán reposo ni de día y de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. La imagen del anticristo será tan sorprendente, hermanos, que tendrá la capacidad de hablar. Esto significa que no significa necesariamente que vaya a estar viva. Puede ser que tenga una capacidad de hablar o de dar el mensaje del anticristo o del falso profeta. Y además de esta imagen, ser el portavoz del anticristo y del falso profeta, esta imagen también tendrá la capacidad de condenar a pena de muerte a los que se nieguen darle culto y adoración al anticristo. Como dice Apocalipsis capítulo 13-15, ahí lo dice claramente. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese matar a todo aquel que no lo adorase. ¿Okay? Con lo avanzada y moderna que está la tecnología en estos tiempos, no es difícil imaginar un escenario de este tipo. Podría ser una computadora humana o una estatua tal cual como lo levantaron en los tiempos de Nabucodonosor. Puede ser una estatua computarizada o algo clonado o algo animado que parezca tener vida, o algo así como dijimos cuando predicamos la enseñanza acerca del microchip, como los robots que han creado los japoneses, que parecen humanoides, parecen tener vida. Será algo así similar. El tiempo lo dirá. La apostasía para aquellos días será tan grande, hermanos, que todo el mundo estará atrapado en ella. Los engañadores, los falsos profetas, los falsos apóstoles, los falsos maestros que vemos hoy día son los precursores del anticristo y del falso profeta. Ellos están preparando el camino para el anticristo, para que en los últimos tiempos su mensaje llegue con más facilidad a las masas. De hecho, si vemos la predicación, la línea de estos falsos profetas y falsos apóstoles de estos tiempos, ellos siguen la misma línea. El profeta falso del Apocalipsis, el falso profeta, no se va a manifestar hablando bestialidades, no, sino cosas buenas, como lo hablan los apóstoles de la prosperidad, que nos hablan de éxito, de prosperidad, de motivación personal, en fin, ellos siguen la misma línea. Estos falsos profetas abundan y ellos se están moviendo a miles de personas para quedarse luego del arrebatamiento y pasar a la tribulación, hacia un reinado satánico final. Debemos proclamar fielmente el evangelio de la salvación de Cristo y rescatar a las almas de los hombres y mujeres del desastre que se avecina para los tiempos venideros. Después del arrebatamiento de la iglesia, la economía del mundo entero se va a desplomar. De hecho, ya estamos viendo eso en la actualidad. Estamos viendo que la humanidad está entrando en un grave colapso económico mundial. El falso profeta, junto con el anticristo, ellos no van a intentar estabilizar
la economía mundial bajo un estricto control de quién pueda comprar y quién pueda vender. Recordemos que el falso profeta va a ser el líder económico, pero también el líder religioso del mundo entero. Y al ser el líder económico, él va a dar la orden de quién pueda comprar y quién pueda vender. De hecho, Apocalipsis capítulo 13, versículo 17, dice que él va a hacer que la gente, los moradores de la tierra, reciban, tanto grandes, pequeños, libres y esclavos, se les pusiesen o reciban la marca de la bestia en su frente o en su mano derecha, con el propósito de poder comprar y vender, y que nadie que no tenga esta marca no pueda hacerlo. ¿Ok? Así que cada niño, cada mujer, cada hombre recibirá una marca en la frente o en la mano derecha, sin la cual nadie podrá comprar ni vender. Sin esta marca nadie podrá participar de la vida cotidiana en aquellos tiempos. Esto conducirá a un gran sufrimiento y persecución para los que se nieguen a marcarse. Vendrá una persecución impresionante, serán ajenos, serán personas que no se sujetan al régimen del anticristo, por tanto van a ser perseguidos, van a ser ajenos. Bendito es el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Apocalipsis 13, versículo 11, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, y también hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de ellos, de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que será permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Así que el falso profeta, recordemos que va a surgir de la tierra, de Israel. Al igual que el anticristo, ambos tendrán que ser judíos. Nacerán de la tierra de Israel. El anticristo de la tribu de Dan y el falso profeta de la tribu de Leví. El falso profeta va a imitar la obra del profeta Elías. Va a imitar de cierto modo al profeta Elías. El falso profeta va a hacer descender fuego del cielo en presencia de todos los moradores de la tierra, y esto lo va a hacer con el propósito de encender el altar de sacrificio o el lugar de sacrificio del tercer templo, que es el lugar del holocausto. Y así va a engañar al pueblo de Israel y al mundo entero, mandando a los moradores de la tierra que lo adoren. Y de esta manera él va a demostrar que es el que prepara el camino para el Mesías. Recordemos que el pueblo de Israel sigue esperando un Mesías. Así como el Mesías ya vino hace 2020 años y fue Juan el Bautista quien lo presentó literalmente al pueblo de Israel y al mundo entero, el falso profeta de igual forma va a imitar la obra de Elías y de Juan el Bautista al presentar ¿a quién? Al Mesías. Juan Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Pues cuando él haga estas señales y prodigios, la gente va a quedar atónita, va a quedar maravillada. Oh, este es el profeta que habría de venir, que prepararía, según Malaquías, el camino del Señor. Malaquías capítulo 3. Y entonces ahí él aprovechará y dirá: bueno, yo soy el profeta que habría de venir. Y el mundo va a decir: tú eres el profeta que prepararía el camino del Señor. Ahora muéstranos por favor quién es el Mesías. Y el falso profeta va a presentar al mundo entero, desde Jerusalén al anticristo. Recordemos que el espíritu de Elías estaba también en Juan el Bautista, y Jesús mismo lo afirma en Mateo capítulo 11, 13, 14, cuando dice que todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo,
Él es aquel Elías que habría de venir. El espíritu de Elías estuvo también en Juan Bautista y fue quien el que presentó al Mesías, a Jesucristo, ante el pueblo de Israel como el Cordero de Dios. Ante tal demostración, al hacer descender fuego del cielo, los moradores de la tierra quedarán maravillados de su poder, tal como en los tiempos de Elías, y dirán: este es el profeta quien preparará el camino del Mesías. Ahora, ¿dónde está el Mesías? Ahí es cuando lo va a presentar. Mírese que en Apocalipsis 13 dice que el falso profeta va a hacer grandes señales, de tal manera que va a hacer descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Primero de Reyes capítulo 18, 38 dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que había en la zanja. En la antigüedad, mis hermanos, era el sacerdote, los levitas, los encargados de cuidar prácticamente el fuego de la leña. Pero era Dios mismo que hacía descender, cuando el sacerdote oraba, Dios hacía descender del cielo fuego y prendía el holocausto. Esto mismo va a querer hacer prácticamente el falso profeta. Va a hacer descender fuego del cielo en presencia de todos los moradores de la tierra. De esta manera, Él va a engañar al pueblo de Israel, demostrando que Él es el Mesías esperado por todos. ¿Ok? Así que el falso profeta, mis hermanos, va a imitar la obra de Elías, con grandes señales, haciendo descender fuego del cielo. Y como Juan Bautista presentó al verdadero Mesías Jesucristo, será el mismo falso profeta quien presentará al anticristo ante el mundo entero y ante el pueblo de Israel. Desde ese momento, mis hermanos, el pueblo de Israel será engañado por 3 años y medio, al inicio de la tribulación, y los judíos recibirán al anticristo como el Mesías esperado, hasta que se cumpla la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, en Daniel capítulo 24, versículo 15, y Daniel capítulo 9, 27, cuando ocurra prácticamente la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, que es cuando el anticristo se siente en el trono de Dios, en el lugar santo del tercer templo que será construido. ¿Ok? Jesús dijo: a los suyos vino, en Juan capítulo 1, 11, y los suyos no le recibieron. Hablando del pueblo de Israel, que no ha recibido hasta el día de hoy al Mesías. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 5, 43, Jesús dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis, refiriéndose de esta manera al mismo anticristo, ya que el anticristo vendrá y tomará el lugar del Mesías esperado por el pueblo de Israel y se hará pasar por Dios. Esto es lo que va a ocurrir según 2 Tesalonicenses capítulo 2, 4, cuando dice que el anticristo se va a oponer y se va a levantar contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el trono de Dios, ahí en el templo, como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ok? Durante la tribulación, el falso profeta será el que dará la orden, por el mismo anticristo, de hacer sellar en la mano derecha o en la frente a todos los moradores de la tierra, a todas las personas que se hayan quedado luego del arrebatamiento. Esto será, recordemos que los sellos son distintivos de propiedad. Así como la iglesia tiene un sello invisible en el corazón, así mismo los moradores de la tierra en aquellos días tendrán un sello pero visible. 2 Corintios capítulo 1, 21, 22, apunten la cita, nos habla del sello que Dios ha puesto en el corazón de la iglesia. Y Efesios capítulo 1, 13 al 14 también define este sello. De igual forma, en la tribulación, los moradores de la tierra serán sellados con el 666 como propiedad de la primera bestia
y Satanás. Así que en la tribulación habrán dos grupos de sellados. Dios va a sellar a 144,000 judíos, hombres, van a ser hombres, de todas las tribus de Israel, son 12,000 de cada tribu, según Apocalipsis capítulo 7, ¿ok? Del 3 al 8, ahí lo describe. Todas las tribus de Israel, menos la tribu de Dan, porque de la tribu de Dan vendrá el anticristo y en su reemplazo estará la tribu de Manasés. El segundo grupo lo conformarán todos los impíos, los pecadores, es decir, todos los moradores de la tierra, los cuales serán sellados por el anticristo. Y estos serán todos los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, y así serán condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, como lo indica 2 Tesalonicenses 2 del 9 al 11. Los judíos no serán sellados por el régimen del anticristo, pues cuando ocurra la abominación desoladora al sentarse el anticristo en el lugar santo del tercer templo, él pedirá adoración y prohibirá toda religión y todo culto a Dios, ya que él mismo hará cesar el sacrificio continuo en el templo judío y la ofrenda. Y es a partir de ese momento que los judíos tendrán que huir de Jerusalén a los montes y no volver atrás. Véase Mateo 24, 15, 22 y Apocalipsis 12 del 13 al 17. Estos sellos, a diferencia de los sellos de la iglesia, serán visibles, tanto los sellos de los moradores de la tierra como de los sellos de los 144,000 sellados serán visibles, a diferencia de la iglesia, que es invisible. Y esto da a entender que son distintivos de propiedad. La iglesia pertenece a Cristo, quien la compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. Así que en la tribulación los 144,000 judíos serán sellados en su frente de forma visible, y los pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, todas las personas que comprendan ser parte de los moradores de la tierra, serán sellados por el anticristo en la mano derecha o en la frente, y nadie podrá comprar ni vender sino el que tenga el sello. Todo buen ciudadano que se acoja al régimen del anticristo deberá portar su sello, y nadie podrá comprar ni vender sino el que tuviese la marca de la bestia en su frente o en su mano derecha. Esto será de carácter obligatorio para todo el mundo, los judíos y los cristianos que se hayan quedado, y los que se conviertan en aquellos días a Cristo tendrán que huir a los montes, fuera de las ciudades, porque serán perseguidos y masacrados por el régimen del anticristo. Recordemos que para aquellos días el dinero desaparecerá de un momento a otro, el dinero perderá todo valor adquisitivo. Nada de bancos, nada de cajeros electrónicos, nada de moneda circulante, tarjetas, débito, crédito, monedas, papel, chequeras, nada. Todo eso pasará a la historia, porque va a entrar en vigencia y de forma obligatoria el uso del implante de microchip para todo el mundo en aquellos tiempos de tribulación, para que la gente pueda ejercer sus obligaciones comerciales. Cuando el anticristo haya instaurado su régimen, los moradores de la tierra y todas las personas en todo el mundo botarán, arrojarán su dinero, su plata a las calles, por la facilidad que le brindará este nuevo sistema de comercio. Ezequiel capítulo 7, 19, apúntenlo. Dice que la gente va a arrojar su plata a las calles y su oro va a ser desechado, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciará su alma ni llenará sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Sofonías 1:18 dice: ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. ¿Ok? Así que, mis hermanos, el propósito del falso profeta, al ser el líder económico del mundo, va a ser que la gente reciba la marca de la bestia. Y al ser el líder religioso, va a hacer que el mundo entero se doblegue a Satanás y al anticristo. Ese es el propósito de un falso profeta: llevar a perdición a través del engaño. ¿Ok?
Así que quienes reciban esta marca, mis hermanos, van a cometer pecado imperdonable. Van a cometer blasfemia contra el Espíritu Santo. Véanse Mateo 12, 31 al 32. Por tanto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ni en este siglo ni en el venidero, oígase bien. Serán reos de juicio eterno, como lo dice Marcos 3, 28 al 29. Por esto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que hablase contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que será reo de juicio eterno. Bien dijimos en una enseñanza anterior que hay tres formas de blasfemar contra el Espíritu Santo. La primera es adulterar la palabra de Dios. Otra forma es atribuirle un milagro que es de Dios, atribuírselo al diablo, que fue lo que hicieron los fariseos en Mateo capítulo 12, 31. Pueden leer todo el capítulo. Cuando le atribuían que Jesús echaba fuera los demonios por el espíritu de Beelzebú. ¿Ok? Y otra forma de blasfemar contra el Espíritu Santo va a ser en tiempos de tribulación quien reciba la marca de la bestia en su frente o en su mano derecha. Recordemos que al poco tiempo después del implante del microchip, las personas que reciban este implante van a sufrir una terrible desgracia, ya que los componentes de este artefacto, que tiene el tamaño de un grano de arroz, el componente de este microchip va a ser el arsénico y el litio. Y estos líquidos se van a reventar dentro del cuerpo de las personas que se dejen implantar. Y esto va a producirles una gangrena, óigase bien, maloliente y purulenta. ¿Cómo lo describe Apocalipsis capítulo 16, 1? Dice: entonces oí desde el templo una gran voz que decía a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primer ángel y derramó sobre la tierra la primera copa, y vino una úlcera pestilente sobre los hombres que tienen la marca de la bestia y adoraban su imagen. Tremendo, ¿no? Así que, mis hermanos, el diablo es padre de mentira. Él vino para mentir, para engañar, matar, hurtar y destruir. Apocalipsis 12:9 dice que el dragón, la serpiente antigua, que se llama Satanás y Diablo, engaña al mundo entero. ¿Ok? Terminemos con esto. El fin del anticristo y del falso profeta. ¿Cuál será el fin? Vamos a leer 2 versículos que nos dicen el fin de estos seres malévolos para el fin de los tiempos. Apocalipsis capítulo 19, del 19 al 20. Con estos versículos terminamos. Apocalipsis capítulo 19, del 19 al 20. Dice Juan: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, es decir, al fiel. Ahí está montando el fiel, el verdadero, el verbo de Dios, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra, todos los capitanes, gobernantes, presidentes, sus ejércitos, reunidos para pelear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército, es decir, ángeles celestiales y humanos. La iglesia, la esposa del Cordero que bajará a la tierra. Es cuando recién se va a instaurar el reino milenial. Y la bestia, hablando del anticristo, fue apresada. Y con ella el falso profeta, que es la segunda bestia, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, la bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. El propósito del diablo, mis hermanos, es engañar. Así que el falso profeta
Y el anticristo, su fin va a ser engañar. Ellos no van a querer irse solitos al lago de fuego, que aún no tiene todavía habitantes, pero ellos van a ser los primeros que lo van a inaugurar. Por eso ellos engañan al mundo entero. El diablo engaña al mundo entero para irse con la mayor parte de gente que crea la mentira. Por eso, salgan de Babilonia. Hay tiempo todavía. Hay tiempo de escapar como gacela. Si creemos el Evangelio, si creemos la palabra de Dios, salgan de Babilonia. Escapen del engaño. Amén. Aleluya. Porque su fin es muerte. Amén. Salgan de la religión tradicional. Salgan de las falsas religiones cristianas y entréguense verdaderamente a Cristo, porque Él pronto volverá por su amada iglesia. Católicos, Amén. testigos de Jehová, musulmanes, hinduistas, taoístas, todas las religiones falsas del mundo, mis hermanos, se van a quedar a vivir la tribulación y van a ser, sí o no, marcados. Quieran o no, van a ser marcados. Y como la gente adora la imagen de la Guadalupe, del divino niño y de cualquier muñeco o estuco de piedra y madera, de bronce, de oro o de cartón o papel, para ellos les va a ser muy fácil adorar a la bestia cuando el falso profeta levanta imagen. Salgan del engaño. Queda poco tiempo. El arrebatamiento de la iglesia está cerca. Amén. El fin del falso profeta y de la bestia va a ser el lago de fuego. En Apocalipsis capítulo 20, me acabo de acordar este versículo, versículo 11, dice: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. La pregunta mía hoy es: ¿tú estás seguro de que tu nombre está escrito en el libro de la vida? Aleluya. Amén. Porque si no está escrito en el libro de la vida, si no te has arrepentido, si no has hecho de Jesucristo el Señor de tu vida, en otras palabras, si no has nacido de nuevo, déjame decirte que tu nombre no está escrito en los cielos. Tu nombre no está escrito en el libro de la vida. ¿Y quiénes van a adorar a la bestia? Según Apocalipsis capítulo 13, ¿quiénes van a adorar a la bestia? Versículo 8: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Ese es el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde el principio del mundo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, y que Dios lo dispuso y lo entregó para la propiciación y el perdón de nuestros pecados, que quita de en medio el pecado del mundo. Ese es el Cordero de Dios. Pero quien no ha aceptado el Cordero de Dios, quien no ha aceptado al Hijo de Dios, su nombre no está escrito en el libro de la vida. Puede ser el religioso más religioso del mundo, puede ser el papa, puede ser un cardenal, puede ser un papa, puede ser un monje hinduista, budista, puede ser la persona más buena del mundo, más religiosa, pero si no se ha arrepentido, si no ha nacido de nuevo y si su nombre no está escrito en el libro de la vida, se quedará a vivir la tribulación y va a adorar finalmente al anticristo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños, lo mismo que van a ser sellados también, grandes, pequeños, libres, esclavos, pobres y libres y ricos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, que son los libros de las crónicas o las actas, las mismas que cuando nos convertimos Dios anula, según Colosenses capítulo 2, 14. ¿Ok? Y fueron juzgados, y fue abierto otro libro, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas
que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Mire lo que dice el versículo 14. Y la muerte, que es el ángel de la hoz, el ángel negro, o el dios Anubis. No, Anubis, ¿cómo es que se llama? Samain. Porque Anubis es el becerro de oro. El dios Samain, que es el ángel de la muerte, el que tiene la hoz. Y la muerte y el Hades, que es el infierno, traducción griega. La muerte y el Hades fueron lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego. Es decir, todo el contenido de la gente que se ha muerto sin Cristo, que está en el infierno en estos momentos, para el juicio final ante el gran trono blanco, serán resucitados para muerte y serán lanzados al lago de fuego. Por eso Apocalipsis capítulo 26 dice: bienaventurado el santo, bienaventurado el santo, o bienaventurado y santo, el que tiene parte de la primera resurrección. Es decir, cuando ocurra el arrebatamiento, va a efectuarse la primera resurrección. Son las primicias, los muertos en Cristo, los niños, todos los que han fallecido en Cristo. Esos serán las primicias. Y dice: bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes del Dios Altísimo y del Cristo, y reinarán con Cristo 1000 años. ¿Ok? La segunda resurrección, mis hermanos, es para muerte. Es decir, la gente que está contenida en el infierno será resucitada, se le entregará un cuerpo de muerte, se presentará ante el gran trono blanco, y ahí se abrirán los libros, tanto el libro de las obras como el libro de la vida, y como no está su nombre escrito en ese libro, será lanzado al lago de fuego, donde estaban ¿quiénes? El anticristo y el falso profeta. ¿Ok? Véase Apocalipsis. Versículo 15, 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. ¿Ok? Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 29. Este es el fin prácticamente, mis hermanos, del diablo. Pero el diablo, según Apocalipsis capítulo 21:3, antes de leer el versículo 9, el diablo va a ser apresado. Dice: y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Mira que hasta un ángel puede tener más poder que el mismo diablo. Un ángel de Dios. Va un solo ángel, va a coger al diablo y lo va a atar por 1000 años. Y este ángel tiene una gran cadena en la mano. Y dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró. Eso será después de 1000 años, casi 1000 años después de la tribulación, 1000 años, sí. Y este ángel lo va a arrojar al abismo y lo va a encerrar y va a poner sobre él su sello, para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 2000 años. Eso será cuando ocurra inmediatamente la segunda venida de Cristo. Él va a estar atado por 1000 años y después será suelto por poco tiempo. ¿Ok? Y termino con Apocalipsis 29, que ya es el fin prácticamente del diablo. Ya vimos el fin del anticristo y del falso profeta, el lago de fuego. Ahora vamos a ver el fin del diablo. Apocalipsis 29. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada y de Dios. Descendió fuego del cielo y los consumió. ¿A quiénes? Verso 10. Y el diablo que los engañaba, mira el fin del diablo, de Satanás, y Jehová lo reprenda. Por eso está él dando patadas de ahogado en esos tiempos, porque sabe que le queda poco tiempo. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta,
y serán los tres atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El diablo no está en el infierno. El diablo va a ser lanzado al lago de fuego. Así que, mis hermanos, este también será el fin de todo aquel que adore a la bestia y todo aquel que ame y haga pecado. ¿Ok? Vamos a orar. Padre eterno, muchas gracias por esta bendita palabra. Gracias por la honra y el privilegio que me das de haber expuesto, Señor, las Sagradas Escrituras, tu bendita palabra, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que bendigas a tu pueblo, bendice a cada hermano, a cada hermana. Gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, gracias por tu Espíritu Santo. Te pido que esta palabra quede grabada en la tabla del corazón de tu pueblo, Señor. Escríbela con letra de oro y que los hermanos puedan hablar y compartir estas enseñanzas, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tengas cada día misericordia de nosotros, que nos des fuerzas, que nos des sabiduría. Vístenos de sabiduría, de entrega, de pasión, de santidad, por perseverar en la fe, Señor. Guárdanos de volver atrás, Señor, de retroceder, porque aún tu palabra dice que el que retrocediere no agradará a mi alma. Te doy muchas gracias, bendito Dios. Gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad y gracias por tu Espíritu Santo. Bendice a tu pueblo en esta hora con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Jesús. Gracias, bendito Dios. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén.